desde los tiempos antiguos que evidenciamos el término política, la política es servir al pueblo, ¿verdad? Es poder servir a la población. Pero ante esta situación, ante lo que vemos hoy, ¿no? En pleno siglo XXI, y tú estás evidenciando esta realidad, hijo mío, te puedes dar cuenta que la política ya no sirve al pueblo, sino la política sirve a los bolsillos de los políticos. Hoy tenemos una política muy contaminada, una política que solamente va a evidenciar, ¿no? A simple vista, que muchos políticos solamente buscan su bienestar propio, ¿no? Buscan llenar sus bolsillos de dinero y en este caso, pues, cumplir con los mandatos personales, por decirlo así, ¿no? Cada uno cumpliendo, pues, su función para beneficio propio. Pero, ¿cómo fue la política en el virreinato? Recordemos que en el imperio de los incas, ¿no? El Zapa Inca era el que administraba todo el gobierno, ¿no? Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, ellos absorbían el poder y bajo sus hombros y bajo su responsabilidad estaba el poder, mira, escucha, el poder cumplir con a nivel social, a nivel político y a nivel religioso. O sea, el Inca tenía que cumplir toda esa cabalidad, en este caso, de gubernamentación. Pero cuando entramos al periodo de la organización del virreinato, ya cambia todo, ¿no? Cambió nuestro modo de vivir, cambió nuestro modo de vestir, cambió nuestro modo de pensar y cambió el modelo político, porque ya no es gobernado por un Zapa Inca, sino que ahora el gobierno cambiaría. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué capacidades tenemos que desarrollar? Tu profesor hoy te va a enseñar o tienes que desarrollar las capacidades de comprender el tiempo histórico. Tienes que analizar en qué tiempo estamos. Luego de eso, vamos a elaborar al final de la clase los procesos históricos. O sea, ¿qué es lo que hemos evidenciado el día de hoy? ¿Ok? Bien, vamos a arrancar. Lo que ya habíamos dicho. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender que el virreinato estaba dividido en dos gobiernos, ¿ok? Habían dos gobiernos en el virreinato. Un gobierno llamado la autoridad metropolitana y un gobierno llamado autoridad local. Cuando hablamos de las autoridades metropolitanas, hablamos del rey, de la casa de contratación y el Consejo de Indias. Cuando hablamos de las autoridades locales, hablamos de un virrey, de una audiencia, un corregimiento, una intendencia, un cabildo y un cacique. Profesor, ¿qué es todo eso? Ojo, la tarea, hijos, que vamos a desarrollar el día de hoy está en base a todo lo que vamos a trabajar acá. ¿Ok? Para hacerlo de forma resumida, para ir avanzando, hijitos, cuando hablamos de autoridades metropolitanas, estamos hablando de las autoridades que residen en Europa. ¿Ok? Son autoridades que residen, en este caso, en España. ¿Ok? O sea, el rey no estaba acá en el Perú, ¿no? El rey estaba en Europa y él gobernaba desde ahí. ¿Y cómo gobernar desde Europa a tus colonias? Fácil. Para eso tenías que contar con una casa de contratación, ¿no? La casa de contratación, lógicamente, tenía que administrar a nivel económico, ¿ok? Ellos administran a nivel económico, ¿ok? Y el Consejo de Indias, que ya lo vamos a ver entre un ratito también, y el Consejo de Indias, el cual pues también tenía la facultad de representar, en este caso, al rey, ¿ya? Ellos representaban, colocaban a los virreyes, ¿ok? El Consejo de Indias colocaba y nombraba a los virreyes. Entonces, de esta forma, ya el rey podía tener control de las colonias, en este caso, en América. ¿Y qué son las autoridades locales? Lógicamente, hijo, las autoridades locales son las autoridades que se dan en el mismo lugar. Entonces, se debería decir acá que son autoridades aquí en América. ¿Ok? Mejor dicho, en Sudamérica. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí tenemos un gobierno europeo y un gobierno aquí en Sudamérica. Y lógicamente, pues aquí lo que siempre hemos escuchado, ¿no? La existencia de un virrey, ¿no? La existencia de una audiencia, cuál era, hoy vamos a analizar su función, origen de cada uno de estos de los que están aquí nombrados. Entonces, en base a esta situación, ya vamos a prestarle mucha atención, por favor. En base a esto, vamos a empezar primero con las autoridades metropolitanas. ¿Ok? Vamos con lo primerito. Autoridades metropolitanas. ¿Quiénes eran y qué cargos ejercían? En este caso, sabemos que eran los reyes. ¿Ok? Los reyes como las autoridades metropolitanas. Nos dice, son aquellas instituciones de gobierno que dirigían sus acciones de gobierno desde España. ¿Ok? Hasta sus colonias. Ya te he hecho recordar esa situación.
Ante esto tenemos al rey. Anotamos unas características importantes del rey. ¿Quién era un rey o qué función ejercía el rey? Harold, por favor, hijo, ayúdanos con la lectura del rey. ¿Cuál era la función y las características que tenía un rey? Era la máxima autoridad, su poder era absolutista y estaba legitimado por la iglesia, quien le daba respaldo divino, entre comillas. Todo el poder estaba concentrado en su persona y no daba explicaciones de sus actos a nadie, solo a Dios, pues se pensaba que su poder enmagnaba la voluntad divina. Sus órdenes se daban a través de las reales cédulas o reales órdenes. Muchas Gracias. gracias, Harold. Aquí hay algo interesante, aquí hay un término. No sé si a algunos les parecerá raro. Esto de acá, absolutismo o absolutista. ¿Quién es un gobierno? Cuando lleguemos a tercero, vamos a hablar mucho de los gobiernos absolutistas y vamos a hablar también de Napoleón Bonaparte porque él va a eliminar los gobiernos absolutistas. Ahí en tu cuadernito, con un asterisco, coloca el significado de absolutismo. La palabra absolutismo, ¿ok? Es centralización del poder, ¿ok? Un monarca absoluto, ya es el que gobierna sobre todo, como lo dice el texto, ¿ok? Todo el poder, desde acá, todo el poder estaba centrado en su persona. ¿Y la persona de quién? En el rey, ¿ok? Y quien respaldaba eso era la iglesia, ¿ok? Y la iglesia decía, el poder que tiene el rey proviene de Dios, ¿ok? Una orden divina. Y él podía hacer lo que quisiera y en este caso dice que no daba explicaciones a nadie, ¿ya? De sus actos. Solamente le daba en este caso, explicaciones a Dios. Eso es más fácil de cualquier otra persona, ¿no? Y entonces, pues, porque ellos decían que todo su poder, ya toda su voluntad, emanaba directamente desde Dios. Y en este caso, pues, era una forma de gobernar y es algo que a Napoleón no le va a gustar en su tiempo y va a intentar eliminar y lo elimina, ¿ok? A los famosos gobiernos absolutistas. Entonces, eso era un rey. Va a empezar, perdón, disculpen en la traba, va a dirigir el gobierno de las colonias aquí en América a través de su magnificente poder, ¿ok? Para esto sabemos pues que prácticamente al ser un gobierno absolutista, pues todo recaía sobre, sobre estas personas, ¿no? En este caso, los reyes católicos ya fueron creadores de España en el siglo XV, con los cuales pues empieza la expansión ultramarina. ¿Qué significa eso? La expansión a otros lugares a través del mar, ¿ok? Y luego pues tenemos al otro lado al máximo representante de la dinastía borbónica, al rey Carlos III, que llevó pues en este caso a hacer un trabajo muy importante en América de forma administrativa, ¿no? Ya vamos a ver después por qué se le decía las famosas reformas borbónicas en el Perú, porque mucho de su legítimo poder y legislación se cambió para su tiempo. Bien, ahora, ya hemos visto más o menos a los reyes y aquí tienes la tabla, no pido que lo copies, pero es importante tener acá en cuenta. Solamente resaltamos la última parte que para mí es muy importante, por favor, solamente la parte de acá, ya esta de aquí, ¿no? Entonces tenemos dinastía, ¿no? La primera dinastía, ¿no? La dinastía de Trastamara, que fue del rey Fernando Aragón e Isabel de Castilla, llamados los Reyes Católicos, los cuales fundan, ¿no? En este caso, la legión, en este caso, los creadores de España, más o menos en el siglo XV, como ya lo habíamos visto. Luego de esto viene la dinastía austríaca o la dinastía de los Habsburgo, que va más o menos del siglo XVI al siglo XVII. Acá tenemos al rey Carlos I, ¿ok? A Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II de España, ¿ok? De los cuales, pues, el más importante va a ser este hombre también. Ya vamos a ver por qué. Luego tenemos la dinastía francesa o la dinastía borbónica, ya que va más o menos del siglo XVIII. Y recuerda que en el siglo XVIII, ya, en el Perú ya se estaba dando la famosa rebelión de Tupac Amaru, ¿no? De Tupac Amaru II, ¿ok? Ya en el siglo XVIII, aquí en el Perú ya había esa rebelión. Anótalo como un dato. ¿Qué reyes en España gobernaron? Felipe V, ya, Fernando VI, Carlos III, tenemos a Carlos IV y Fernando VII. ¿Ok? De las cuales también nosotros sabemos que otro personaje importante también es Felipe II. ¿Por qué? Brendita, no sé si estás por ahí, hija, ¿me puedes ayudar con la lectura de la parte de aquí abajo, por favor? Sí, profesor. Entre los reyes Habsburgo, los más importantes fueron
Carlos I, con quien se crea el virreinato y derrota a los encomenderos, acaudillados por Gonzalo Pizarro. El siguiente rey, Felipe II, envió al virrey Toledo en el siglo XVI y con él se consolidó el virreinato. Muy bien. Yo quiero que tú te grabes esto, por favor. ¿Ya? La primera capacidad que tenemos que aprender es esto, tiempo histórico. Cuando te pregunte, qué rey, ¿no? ¿Quién rey crea el virreinato en el Perú? ¿Qué me vas a responder? ¿Qué rey es? El rey Carlos I de España, ¿ok? Cuando te pregunte, ¿qué rey envió al famoso virrey Toledo, denominado también el organizador del virreinato? Fue el rey Felipe II de España, ¿ok? Entonces, anexa. Carlos I se le conoce como el virrey que derrota a Gonzalo Pizarro, ¿no? Recuerda la guerra de los encomenderos. Para controlar a los encomenderos, él tiene que derrotar, en este caso, a Gonzalo Pizarro, ¿ok? Luego, pues, en este caso tenemos al rey Felipe II, el cual envía al virrey Toledo, ¿no? El cual, pues, este virrey va a ser prácticamente el que va a organizar, ya se le conoce como el organizador del virreinato. Así como Pachacútec se le conoció como el hombre que instauró los 4 suyos, el señor, en este caso, Francisco de Toledo, es el que organiza, ¿ok? El virreinato aquí en el Perú. Bien, entonces ya tenemos los 2 fragmentos más importantes. Y se viene la primera pregunta de la clase del día de hoy. Primera pregunta. Vamos a reforzar lo que hemos aprendido acá. Perdón, antes de la primera pregunta. Luego de esto viene el famoso Consejo de Indias, ¿ok? Luego viene de esto del virrey, en este caso del rey, perdón, viene el famoso Consejo de Indias. ¿Qué cosa es el Consejo de Indias, hijo? ¿Qué cosa es cuál es la función? En este caso, ¿no? Para hacerlo más rápido, ¿ok? Ante esta situación, el rey Carlos I, anota esto, por favor, Carlos I decide crear, ¿ya? Decide crear el Consejo de Indias, ¿ya? Su nombre era el Consejo Supremo de Indias, la cual estuvo en la ciudad de Madrid, ¿no? El cual pues cumplía la centralización del poder, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que ellos podían, en este caso, poder administrar. Ya que el rey tenía que cumplir otras funciones, el Consejo de Indias tenía las siguientes funciones. ¿Cuál era? Era el máximo tribunal de justicia en las colonias, ¿ok? Ellos impartían las leyes, preparaban las leyes para América, proponían la terna al rey, o sea, proponían el nombre de qué virreyes llegarían prácticamente al Perú. Y en otro punto, supervisaba las autoridades en América, con visitas y juicios de residencia. O sea, en otras palabras, el Consejo de Indias era la mano derecha del rey. Él proponía a los virreyes, el Consejo de Indias proponía las leyes, supervisaba cómo estaban las colonias y que no se ocurrieran por ahí algunos supuestos maltratos en contra de los indígenas, cosa que tú sabes que por historia lógicamente no se cumplía. ¿Ok? Entonces, el Consejo de Indias fue creado por Carlos I en el año 1524. En otras palabras, tú puedes ponerlo que era la mano de obra de la mano derecha, perdón, del rey. Ahora, viene la pregunta del día de hoy. ¿Ok? Viene la siguiente pregunta, concerniente a lo que hemos visto hasta el día de hoy. Pregunta del día, ¿no? ¿Qué rey crea el virreinato y qué rey consolida el virreinato? Esto va a ser una pregunta de examen, ¿ah? ¿Qué rey Profesor, crea el Felipe virreinato, II, ¿ya? Y qué rey consolida? Carlos I y Felipe II. ¿Qué letra sería? ¿Qué alternativa? A La ver, B, todos. la B, La B, la profesor, B, la B, la B. la Ah, B. muy bien. Nunca te olvides de esto, por favor. ¿Ok? La letra B. Carlos I, el que crea el virreinato, y Felipe II enviando a Toledo para consolidar el virreinato. ¿Ok? Nunca te olvides de eso, por favor. Bien, avanzamos. Ya hemos visto las autoridades en España, ¿ok? Ya hemos visto las autoridades cómo estaban estructuradas. Las más complicadas de entender son un poquito estas, ¿ok? Antes de avanzar, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, concerniente a lo que hemos visto, qué es el Consejo de Indias, cuál era la función de los reyes? ¿Alguna pregunta hasta aquí para continuar? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, entonces, ¿cuál era la función del rey? ¿Alguien sabe? Pregunto, ¿cuál era la función del rey? Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál era la función del rey? Dirigir España. Dirigir a España y también dirigir sus colonias en América. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuál era la función ya de los famosos o del famoso Consejo de Indias, hijo? ¿Cuáles eran las funciones más importantes? A ver, por Dirigir las decirlo. Acá colonias. tú tienes acá la lista,
¿no? De 4. Para ti, ¿cuáles eran las funciones Elegir más importantes? dirigir las colonias. Muy bien, dirigir las Era colonias. la función tribunal judicial para las colonias y sentencias real de la academia solo eran aprobables ante. En este caso, la función más importante era poner a los virreyes, ¿ok? Colocar a los virreyes era la función más importante, ¿ok? Ya que de eso dependía mucho su funcionamiento. Ahora, ante esta situación, las autoridades locales se pueden determinar para poder cumplir con lo que España decía, tenías que tener un representante, ¿ok? Tenías que tener un representante. Entonces, ante esa situación, ante esa representación, el Consejo de Indias nombraba, ¿a quién? El Consejo de Indias nombraba al virrey, ¿ok? ¿Quién era el virrey? El virrey, escribe ahí, era el representante del rey en las colonias, ¿ok? En el Perú, ¿cuántos virreyes existieron? ¿Cuántos virreyes hubieron? Hubieron 40 virreyes, ¿ok? En el Perú se dieron cerca de 40 virreyes. ¿Y los virreyes cobraban su sueldo? Claro que sí. Los virreyes cobraban 40.000 ducados, que en soles vendrían a ser cerca de 3.500 soles. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiempo gobernaba un virrey? Un virrey gobernaba entre 3 a 5 años, entre lo que dura un proceso gubernamental actualmente. Mira qué interesante. Ahora, ¿cuáles eran las funciones de un rey? De un virrey, perdón. En este caso tenemos funciones políticas, funciones judiciales, funciones militares, funciones económicas, las culturales y las religiosas. Casi similar a lo que absorbía un Zapa Inca, ¿ya? En este caso, en la función política, dirigir el gobierno y aplicar las leyes que mandaba el Consejo de Indias. Segunda función, en la función judicial era, en este caso, vigilar que se administre justicia. El virrey tenía que ver ante un problema judicial, tenía que estar ahí y estar atento a lo que se hacía. En las funciones militares, en este caso, él era el capitán general de las Fuerzas Armadas de Mar y Tierra que España tenía en el Perú. En la función económica, controlaba la economía de la colonia, ¿ok? En este caso, colocando los tributos y las riquezas. ¿Ante quién tenía que rendir cuentas el virrey? Ante el famoso Consejo de Indias, ¿no? El Consejo de Indias tenía que ir y fiscalizar si que todo lo que se está enviando está bien, para que no exista el famoso enriquecimiento ilícito. Luego de esto encontramos las fusiones culturales, el cual se encargaba el virrey de poder occidentalizar y aculturizar a los indígenas, enseñarle la cultura española, enseñarle el idioma, enseñarle la vestimenta, ¿no? Cambiarle la religión. Entonces es enseñar la cultura española a los indígenas. Y por último, en las funciones religiosas, ¿ok? En las funciones religiosas, el virrey tenía en su mando la designación de autoridades eclesiásticas, ¿no? Aquí en el Perú. Colocar a un sacerdote, colocar a un clérigo en dicha iglesia, de ese cargo estaba el virrey. Entonces, el virrey tenía que cumplir unas funciones muy, pero muy importantes, de la cual pues no era nada fácil, ¿ok? No era nada fácil. Bien, vamos a continuar. Ahora, ¿qué virreyes son los más importantes que teníamos en nuestro país? ¿Cuáles eran los virreyes más importantes, los virreyes más resaltantes que nosotros podemos conocer? O sea, en otras palabras, ¿cuáles fueron de los 40, ya de los 40, cuáles fueron los más importantes? Muy bien, vamos a enumerarlos. Vamos por partecitas y vamos despacio. Primero, el primer virrey, este virrey que prácticamente no hizo nada, que solamente de nombre nomás llegó al Perú, ¿ya? Este de nombre nomás llegó y ni bien llegó, lógicamente pues lo mataron, ¿no? En este caso estamos hablando del virrey Blasco Núñez de Vela, ¿ok? El apellido Vela es español por si acaso, aquí tenemos a Abigail Vela con ese apellido español. El primer virrey del Perú se enfrentó a los encomenderos para hacer cumplir sus leyes, ¿no? De la cual pues él muere en la batalla de Añaquito, ¿no? Recordemos que él viene, se enfrenta con los encomenderos lo matan y pues ahí empiezan a mandar a otro virrey. ¿Ok? Empiezan a mandar a otro virrey. Luego tenemos a otro virrey muy importante. De este sí, por favor, tómale nota. ¿Ok? A ver, te pregunto, ¿qué rey mandó al señor Francisco de Toledo? Para recordar lo que hemos aprendido. ¿Qué rey envía al señor Francisco de Toledo? Y me lo acaban de responder, ¿ah? Y todos habían dicho, Carlos Vela, I, ¿perdón? Felipe II. Muy bien, Felipe II, anota por favor, te estás olvidando, ya ves. Felipe II envía a Francisco Toledo. Francisco Toledo viene a ser el quinto virrey del Perú
considerado el organizador del virreinato, ¿ok? De la cual, pues, bajo su mando, ¿no? Estaba, en este caso, el imponer los trabajos, ¿no? Colocar un trabajo obligatorio, la cual era la mita, ¿ok? Y en este caso también va a suprimir y capturar, ¿no? La rebelión de Túpac Amaru, no segundo, no te confundas, había otro Túpac Amaru, ¿ya? Y lo mandó a ejecutar y en su gobierno se instaura la Inquisición, la famosa Santa Inquisición que vimos en Historia Universal. ¿Te acuerdas que en Historia Universal llevamos que en Europa se hacían torturas, ¿no? Entre los herejes. Bien, eso también se instauró aquí en Lima. ¿Para qué? Para poder suprimir las rebeliones de los indígenas y tengan miedo ante esta situación. ¿Ok? Entonces, el virrey Toledo cumplió una función muy importante dentro del Perú. ¿Ok? No te olvides, Francisco Toledo, organizador de la colonia aquí en el Perú, imponiendo la mita minera, ¿ok? Colocando la Inquisición y suprimiendo las rebeliones. Bien, vamos a continuar. Me imagino que ya habrás anotado, ¿verdad? Vamos a continuar. Dayana recién se está añadiendo. Vamos a aceptar a Dayana. Bueno. Bien, vamos a continuar. ¿Ya está? Listo. Listo, muy bien, muchachos. Algunos están avanzando con el copiado, no hay ningún problema. Bien, vamos a volver a ingresar, hijitos. Ok, vamos a volver a ingresar porque el Zoom ya se me va a terminar. Ya, me quedan 10 minutitos para poder terminar el tema de hoy. Ok, volvemos a ingresar, hijos, por favor, para terminar este punto de aquí y de esta forma terminar el tema. ¿Sí? Por favor, volvemos a ingresar, hijitos.